Un saludo para todos. Vamos a continuar con la parte de los videos de matemáticas para electricistas y hoy vamos a hacer unas sencillas operaciones con números complejos. Vamos a sumar dos números complejos. Recuerden que los números complejos están compuestos por una parte real y una parte imaginaria, que aquí la nombrábamos como J. Estos complejos están representados de la forma rectangular. Acuérdense que decíamos que se pueden representar de forma polar o rectangular. Para sumar y restar es mejor tenerlos en forma rectangular. Vamos entonces a colocar este complejo Q aquí debajo para hacer coincidir la parte real con la parte real, como lo tenemos aquí, Q igual, y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces 3J. Ya tenemos este complejo acá, podemos borrarlo aquí y podemos realizar la suma muy rápidamente y de manera muy fácil. Vamos a sumar entonces la parte real, 3 menos 4, entonces vamos a decir que ese complejo se va a llamar R, que sería resultado o respuesta. 3 menos 4 me da menos 1, es lo mismo que decir tengo 3 y debo 4, debo 1. Y la parte imaginaria, 2J más 3J, entonces me da 5J. Y aquí ya tenemos la respuesta de nuestro número complejo, de esta suma de estos dos complejos. Vamos ahora a hacerlo en forma gráfica. Vamos a representarlos y hacerlo de forma gráfica rápidamente también. Entonces vamos a representar el complejo P. El complejo P me dice que es 3 y 2J. Recordemos que la parte real, miren acá, se representa en el eje X o en el eje de abscisas o eje X o eje horizontal, como lo quieran llamar. Y la parte imaginaria la vamos a representar en el eje Y o eje de ordenadas o también denominado pues eje vertical. Vamos a representar el primero, que es P, 3, entonces está 3 aquí en la parte real y 2. Entonces ese complejo está ubicado acá y lo vamos a llamar P, que es el complejo 3, 2J. La parte imaginaria. Vamos a trazarlo de una vez aquí en forma para que observemos el vector, cómo nos quedaría ese vector. Y ahora vamos a representar nuestro segundo complejo. Dice menos 4, que es la parte real, o sea, lo ubico acá, mírenlo aquí, menos 4, y la parte imaginaria es 3. Entonces voy a ubicarme por aquí en este punto, 3. Y voy a trazar el vector. Observen ahí lo que voy a hacer. Y voy a sumar estos dos vectores, pero gráficamente. Por ahora, pues el ángulo no nos interesa, no nos están pidiendo ángulos. Vamos a sumarlo vectorialmente y vamos a aplicar el método del paralelogramo para realizar esta suma. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a trazar una paralela a esta línea paralela que es acá. Entonces, vamos a trazar la paralela ahí, a ese punto. Y la paralela a este punto acá. Entonces vamos a observar aquí que vamos a trazar las paralelas. Eso se llama el método del paralelogramo. Ya tenemos entonces el punto ubicado acá. Me dice que la resultante es esta. Pues el vector donde se cruzan estas dos líneas del paralelogramo, yo voy a trazar el vector resultante. Por eso lo estoy haciendo con otro color para que nos quede más claro. Ese es el vector resultante que nosotros le habíamos llamado R. Es el vector R, que equivale a menos 1 y 5. Observen ahí entonces ya. Me faltó escribir aquí el vector Q. El vector Q estaba formado entonces por el par ordenado, que es menos 4, observenlo aquí, y 3J. Y este sería el vector respuesta 1, menos 1, 5J. Me había olvidado colocar la J. Listo. Observen entonces aquí ya cómo nos ha quedado nuestro vector. El vector resultante entonces nos dice que es menos 1, lo sacamos constructivamente, mire, menos 1 en el eje de los reales y 5, 1, 2 positivos en el eje del Y o en el eje imaginario. Entonces observen aquí que ya tenemos el resultado de este vector, que es este de acá, este que lo tenemos ubicado, menos 1, 5.
de forma gráfica. Ya lo hicimos aquí de forma gráfica y de esta manera. Ahora nos piden restar estos dos números complejos. Recuerden que para sumar y restar es más fácil tener los complejos de esta forma, que era la forma rectangular que habíamos dicho. Y la otra forma es la forma polar. Pero para sumar y restar es mejor la forma rectangular. Vamos a restar estos dos números complejos. Recuerden que aquí está la parte real, la restamos con la parte real, y las partes imaginarias las restamos con las partes imaginarias. Aquí es importante tener en cuenta los signos. Ahí que tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Entonces vamos a decir que la resultante de estos dos, o sea el número complejo resultante, es igual. Vamos a restar 3 menos 2. Menos por menos da más. Entonces nos daría 3 y este número queda como positivo, nos daría 5. ¿Sí? 3 menos 2 da 5. Vamos ahora a restar estas dos. Menos 8 menos 4. Menos 8 menos 4 nos da menos 12. J. Entonces ya tenemos aquí el resultado de esta resta de números complejos. Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre esta parte, sobre esta sección, aquí en YouTube pues pueden encontrar bastantes canales sobre matemáticas y estas operaciones. Aquí lo hacemos pues con la finalidad de tener las bases para cuando vayamos a trabajar alguna parte de la electricidad con esto, pues entonces lo entendamos más fácilmente, que es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos entonces el vector resultante de esta resta. Vamos ahora con la multiplicación. Nos pide multiplicar estos dos números complejos también, pero representados de forma polar. Pongámosle aquí que es el B. El complejo A y el complejo B, pero en este caso están en forma polar. Los he colocado en forma polar porque es más fácil trabajar la multiplicación y la división en forma polar. Aquí es muy sencillo hacerlo. Entonces multiplicamos estos valores que es el valor de m, que allá vamos allá, que vendría a ser la hipotenusa del triángulo, el módulo, y el ángulo al cual está. Recordemos lo siguiente aquí, que teníamos nuestro plano cartesiano. Cuando decíamos que forma polar es porque teníamos este dato, esta medida de m, que corresponde a esta, 5, y en este caso 3, y teníamos el ángulo. Recordemos que los ángulos siempre los representamos que asumimos que están girando en sentido antihorario. Y teníamos el ángulo. En este caso, pues el ángulo, por ejemplo, aquí mide 30 y aquí mide menos 80. Tenemos que tener cuidado con los signos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este complejo con este complejo. Si nosotros los ubicamos, pues aquí en nuestro plano cartesiano, pues los podemos ubicar y después ubicar también el resultante. Lo mismo que en la suma, en la resta, en todos podemos hacerlo gráficamente. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí es muy sencillo. Multiplicamos los valores aquí, los módulos, y sacamos, vamos a ponerle que es el resultante, es igual 5 por 3 me da 15, y los ángulos los sumamos porque estamos multiplicando los dos, pero los ángulos los sumamos. 30 menos 80, entonces me da un ángulo de menos 50. Ahí tenemos entonces ya nuestro complejo ya resultante de forma polar. Entonces vamos con un ejemplo de división. Aquí tenemos la división de dos números complejos representados también de forma polar, en la representación polar. Vamos a hacer la división. Para hacer la división, pues hacemos la correspondiente división entre este valor y este, que son los módulos, y después restamos los ángulos. Entonces 60 dividido entre 4, vamos a colocar aquí que la respuesta es esta. 60 dividido entre 4 me da 15. Ese vendría a ser el módulo, o sea el valor, si yo tengo aquí el plano cartesiano, este valor de acá, m, ¿sí? Vendría a ser el módulo. En este caso r, porque es la respuesta. 15, ¿con qué ángulo? ¿Qué ángulo vamos a tener ahí? El ángulo, entonces, para la división restamos los dos. 45 menos 10, 35. Yo lo he hecho con números muy sencillos para que nos recordemos.
vuelvo y les repito, aquí ya tenemos la resultante. Si ustedes desean profundizar más sobre estas operaciones y toda esta parte, pues vuelvo y les reitero la invitación para que vayan a un canal en YouTube especializado en matemáticas, donde pueden ya hacer ejercicios y practicar un poco más esta parte. En la siguiente sección vamos a ver cómo, bueno, hablábamos de polar y rectangular, cómo hacemos para pasar de polar a rectangular y de rectangular a polar, también de una manera pues muy abreviada, porque el objetivo pues de este video no es explicar esta parte, sino recordar un poco cómo se manejan estas operaciones para aplicarlo a la electricidad. Aquí vamos entonces a hacer la conversión de rectangular a polar. Vale la pena aclarar aquí que estas operaciones pues en la calculadora, una calculadora sencilla como esta, científica, lo podemos hacer de manera muy rápida y muy fácil, pero es bueno que nosotros sepamos cómo hacerlo manualmente. Bien, vamos entonces a convertir este que está de forma rectangular, este número complejo que está de forma rectangular, a convertirlo a polar. Vamos a pasarlo de forma polar, o sea, aquí lo tenemos rectangular en forma polar, donde nos tiene que dar el módulo y el ángulo al cual está. He escogido estos dos números pequeños y sencillos a manera pues explicativa, ¿sí? Lo importante aquí es el proceso, qué es lo que se hace acá. Vamos entonces a iniciar. Nosotros sabíamos que estas dos partes, esta es la parte real que se representaba, hagámoslo por aquí para recordar, simplemente para recordar lo que hemos hablado en los otros videos. Aquí representábamos la parte real y aquí la parte imaginaria. Decíamos que la parte imaginaria para nosotros era J y que teníamos aquí este plano cartesiano y que tenía 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. Listo. En esta parte entonces nos dice que la parte real es 3, entonces nosotros arrancamos de aquí, marcamos 1, 2, 3 y aquí era 4. Entonces en los complejos marcamos como 4, 1, 2, 3 y 4. Bueno, nos dio aquí y aquí teníamos nuestro complejo. Vamos a convertirlo a polar, o sea, yo tengo estos puntos ya que me los dieron, 3, 4J, ¿sí? Ya tengo esos dos. Ahora, al convertirlo a polar, tengo que hallar este resultado. Este resultado es el que tengo que hallar ahorita. Cuando yo lo transforme a polar, me da este resultado y me va a dar el ángulo. A este ángulo vamos a llamarle phi. Yo podría llamarle alfa, beta, gamma, cualquier nombre, pero bueno, démosle entonces alfa también, cualquier nombre le puede dar. Bien, nosotros sabíamos que aquí se formaba un triángulo rectángulo, acuérdense, entre este lado y este lado, donde la hipotenusa era esta, pues que vamos a llamarle la resultante, es la hipotenusa, el ángulo, el cateto opuesto a nuestro ángulo de referencia y el cateto adyacente. ¿Por qué todo esto? Porque necesitamos eso para convertir esta parte. Inicialmente entonces, vamos a sacar el módulo. Entonces, el módulo es igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de en este caso, la parte real, que es 3, ¿sí? Al cuadrado por teorema de Pitágoras. En los otros videos recordamos el teorema de Pitágoras y hablamos de él. Y 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces m es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. M es igual a la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, entonces m es igual raíz cuadrada de 25, 5. 5 unidades. En este caso estamos hablando de unidades. No vamos a hablar de ohmios ni solo de unidades. Dejémoslo así. Este es nuestro módulo. Ya lo tenemos aquí el módulo para convertirlo en la forma polar. Ahora vamos a hallar el ángulo. O sea, este es el módulo resultante, 5. Este tiene que medir 5. Vamos ahora a hacer nuestro ángulo. ¿Cuánto va nuestro ángulo? Podríamos decir entonces que, acordémonos que la tangente, recuerdo nuevamente los otros videos de repaso de matemáticas, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para nosotros el cateto opuesto es este de acá, tiene un valor de, nos va a valer 4,
el cateto opuesto y el cateto adyacente 3. Y para hallar el ángulo aquí, entonces vamos a decir que 4 sobre 3. Vamos a hacer esa operación acá. Nos dice que 1.3. 1.3. Entonces esta operación nos dice que tangente de alfa es igual a 1,3. ¿Cómo hacemos ahí para sacar el ángulo? Pues sacamos arco tangente. Entonces este ángulo alfa es igual al arco tangente o tangente a la menos 1, como aparecen las calculadoras, es lo mismo, de 1,3. Eso me da que este ángulo es igual a, ya lo hice aquí, 53,14. 53,14 ¿qué? Grados. Entonces, este ángulo corresponde a 53,14 grados. Ya lo tengo así. Ahora sí la respuesta, viene la respuesta. Entonces ya convertimos de este en la forma rectangular. Hagámoslo aquí para finalizar. Para representarlo de forma rectangular, entonces yo tengo que mi complejo A es igual a 3,4 J. Eso es en la forma rectangular. Ahora la forma polar, dejémoslo igual como A. La forma polar me dice entonces que es, ya hallamos nuestro módulo, 5, ¿sí? Y un ángulo de 53 grados. Entonces, ángulo de 53 positivo, ¿no? 53,14 grados. Esto es en la forma polar. Lo tengo representado en la forma rectangular y en la forma polar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esta forma me estaban dando estos dos puntos, o sea, estas dos coordenadas, ¿sí? Estos dos puntos de coordenadas o par de coordenadas. Y aquí me estaban dando el módulo y el ángulo, o sea, me estaban dando esta distancia y el ángulo. Puedo hacer lo contrario también y ya vamos a ver entonces cómo pasar de polar a rectangular. Bueno, pero antes de irnos hay una pregunta muy frecuente que cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios me dicen, profesor, ¿por qué se acomodó usted y lo hizo con la tangente? ¿Por qué no lo hizo con el seno o con el coseno? Entonces vamos a sacarlo con el seno, a ver que nos tiene que dar el mismo ángulo. Entonces decíamos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, entonces el cateto opuesto vendría a ser 4, ¿sí? 4 dividido la hipotenusa, que ya no la dieron acá, mire, 5. En este caso la hipotenusa sería esta, entonces 4 dividido 5. Y vamos a hacer aquí esta operación, 4 dividido 5, eso me da 0,8. Entonces el ángulo es igual al arcoseno, o sea, seno a la menos 1, de 0,8. 0,8, y aquí en la calculadora científica pues bastante fácil. Saco arco seno, me dice que el ángulo es igual a 53,14. Observen que dio lo mismo, ¿no? Sacándolo aquí por este lado, 53,14 ¿qué? Grados. Lo saqué con la tangente, ahora lo saqué con el seno. Vamos a hacerlo por el lado del coseno también. Entonces, a ver, por el lado del coseno también nos tiene que dar. Coseno de alfa es igual. ¿Qué decíamos que era el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Nuestro cateto adyacente vale 3. Entonces el coseno de alfa es igual. Nuestro cateto adyacente valía 3. La hipotenusa valía 5. Entonces vamos a hacer 3 dividido entre 5 rápidamente, 0,6. Y decimos que el ángulo es igual al arco coseno en este caso, o sea, coseno a la menos 1 de 0,6. 0,6, vamos a sacarlo aquí, arco coseno 53, ángulo igual, ustedes lo pueden comprobar allá y me dejan en los comentarios, 53,14. También grados. Observen que lo podemos hacer con coseno, con seno o con la tangente, con las funciones trigonométricas que habíamos visto en el video anterior dedicado a eso, a funciones trigonométricas o relaciones trigonométricas. Ya hemos visto eso. Vamos entonces al siguiente, ahora sí ya vamos a pasar de polar a rectangular.
Vamos ahora, para continuar con nuestro ejemplo, a convertir de polar a rectangular. Entonces vamos a pasar este número que está de forma polar a rectangular. Necesitamos hallar estos dos valores, la parte real y la parte imaginaria. Vamos a iniciar entonces diciendo que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, acordémonos de eso. Que esto es igual a tener cateto opuesto, entonces sería el número imaginario, sobre, esto es igual, sobre hipotenusa, que sería el módulo en este caso, sería el módulo, entonces coloquémoslo acá. Vamos a dejarlo entonces como I sobre M. Esto es para recordar, I para que sea más sencillo, sobre M. Vamos a escribir J, me confundo un poco ahí siempre. Recordemos que habíamos dicho que los imaginarios aquí los nombramos como J. Vamos a despejar entonces para hallar J, para hallar este valor que va aquí. Entonces vamos a despejar. Recuerden que vamos a hacer un video sobre despejes donde vamos a hablar de toda esta parte. Entonces M por seno de alfa es igual a nuestro valor imaginario en el complejo. M equivale al módulo, que sería 5 por el seno de alfa. Entonces el seno de 53,14. Ustedes se pueden apoyar en la calculadora. Me da que 5 por el seno de 53,14, 53,14 seno 0,8 es igual a J. 5 por 0,8, eso me da 4. Entonces quiere decir que 4 es igual a J. O lo mismo decir que J es igual a 4. Esto es lo mismo, pero me gusta más dejarlo así. Podemos cambiar acá, no hay problema porque es una igualdad. J es igual a 4, ya hallamos 4. ¿Listos? Ahora, para hallar el otro valor que está aquí, vamos a dejar esta parte y vamos a trabajarlo con el coseno. Entonces, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si ven que tenemos que tener memorizados todas estas funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Listo. Tenemos entonces, recordemos que el cateto adyacente equivale al número real. Entonces ese sería nuestro número real sobre la hipotenusa, que sería el módulo. Entonces nosotros lo que vamos a hallar es el número real de acá, teniendo ya todos estos datos. Entonces despejemos, dejémoslo aquí así. Dejemos que esto es igual al número real sobre la m, ¿sí? Pues para que nos quede más sencillo. Vamos a despejar m, pasamos aquí a multiplicar para hallar la parte real. Entonces m multiplicado por el coseno de alfa es igual al número real que necesitamos hallar para colocarlo acá. M es 5 por el coseno de 53,14 grados. Eso es igual a nuestro número real. 5 por, ¿cuánto será el coseno de 53? 53,14. Saquemos el coseno. 0,5. 0,59. 0,5 multiplicado. Entonces aquí hallamos nuestro número real. 5 por 0,5 es 5 por 5, eso me da 2,9. Entonces 3. Recordemos que aquí los decimales, 3 es igual al número real. El número real aquí es 3. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya lo hallamos acá, lo colocamos aquí, donde va nuestro punto, nuestra parte real. Y eso es lo que corresponde a la conversión de polar a rectangular. Entonces, miren que lo podemos hacer manualmente, pero ya los que tienen la calculadora, hoy en día el celular, pues a toda hora lo tenemos a la mano, al alcance, entonces podemos hacer todas estas operaciones con el celular, pero reitero pues que es importante que sepamos hacerlo manualmente también si es el caso y si lo necesitamos. Si usted ha llegado hasta aquí, le recomiendo entonces que en los comentarios pues deje un símbolo. Dejen su símbolo si llegaron hasta este punto del video. Allá en los emojis aparece el símbolo de la electricidad, que es amarillito. Entonces déjenlo en los comentarios y en el siguiente video que vamos a hacer,
Yo pues les voy a dar un saludo a cada uno de los que hayan dejado este símbolo ahí, pues que quiere decir que estuvieron en todo el video, y allá en el próximo video entonces voy a saludar a uno por uno de los que hayan dejado aquí este símbolo en representación de que están siguiendo los videos y que estamos, y pues una pequeña felicitación ahí para todos. En el próximo video los voy a nombrar. Hasta aquí entonces, y pues darle like al video como siempre para que me sigan ayudando con todo esto, y yo también poderles ayudar con este pequeño repaso de matemáticas. Vuelvo y les hago énfasis en que si ustedes realmente quieren profundizar más, entonces vayan a un canal de matemáticas especializado en eso y repasen y tengan en cuenta esto, porque esto lo vamos a aplicar en la electricidad cuando vayamos a hallar impedancias, reactancias, y nos den en la parte de electrotecnia ya de trifásica, pues utilizamos mucho esto, ¿sí? Ya no le vamos a llamar a, si nos dicen impedancia es igual a tanto, entonces sume esas dos impedancias, sume esas dos corrientes que están desfasadas con este grado de inclinación, una con respecto a la otra. Nos van a hablar de los fasores. Me decían por ahí que era un fasor. Entonces, recordemos rápidamente. Un fasor simplemente es un vector que está girando, es un vector girando a toda hora. Un vector pues es una magnitud que tiene una unidad, un sentido y una dirección. Y ese vector, cuando lo ponemos a girar sobre este círculo, pues lo denominamos como fasor. Recordemos pues que este vector, en la distancia de este vector, representa es la amplitud allá de la onda. Todo esto es bueno recordéis. Bien, entonces pues nada más no me resta sino esperarlos para el próximo video. Saludos.